Muy buenas tardes. Empezamos con una intro impresionante. Señoras y señores, el estridor de las armas, Led Zeppelin, aquí de la mano de Hammer, el más grande de todos, exorcizando la cabina, deñándote justo y necesario. Sergio, no me mires así, Blanqui, tampoco, porque, tu culpa. Acá ya le tiramos agua bendita al estudio con Led Zeppelin y podemos empezar seriamente este programa de historia. ¿Cómo están mis queridos oyentes, televidentes? Bueno, obviamente esto para los que quieren ver el programa directamente por el canal 17 de Tigostar, por el canal 23 Flow de Personal y por supuesto a mis amigos que están siguiendo por TikTok esta programación. Bárbaro, hoy tenemos un programón, por supuesto, vamos a hablar del relacionamiento del general José Gervasio Artigas y el Paraguay. Estoy demasiado contenta el día de hoy porque tuve la oportunidad, y le quiero comentar a la audiencia, de conocerle al doctor Ojeda, que les vamos a entrevistar a eso de las 18:20 puntualmente. Producción Blanqui le va a llamar por teléfono. Él nos trajo, les quiero mostrar, esperen un ratito. Quiero que vean, tengo 5 libros tengo, de los cuales hoy voy a sortear 2 libros. Aparicio Ojeda, Ibarrola, Artigas y el Paraguay. No sé, Sergio, si se puede hacer un acercamiento de esto. Tenemos luego la imagen, lo que es la producción anticipada. Fantástico. Episodios históricos, ¿verdad? Entonces, este libro fue escrito por Aparicio Ojeda Ibarrola, que nació en Asunción, cursó sus estudios en el Colegio de San José, estudió en el Seminario de los Padres Betarramitas, en Buenos Aires, siendo alumno aventajado del padre Miguel Rivas, dedicado desde su juventud a las letras, a la poesía, tiene varias obras, y por supuesto que vivió en la República Oriental del Uruguay durante 15 años y se inspiró en los lazos existentes entre paraguayos y uruguayos, estudiando en particular dedicación todo lo referente al general Gervasio Artigas, llegando a producir lo que él dio en llamar Artigas y el Paraguay. Y por supuesto que este libro es difícil de encontrar en las librerías, de ahí la importancia que escriban justamente al WhatsApp de la radio, donde Blanqui y toda la gente de producción va a estar leyendo los mensajes, que me dejen los 3 últimos números de su cédula y les paso ahora el número del WhatsApp de la radio. Es el 0994 44 10 20. No me escriban, gente. Yo sé que todos tienen mi número de teléfono, pero al WhatsApp de mi teléfono privado ahí no se sortea, sino aquí en Ñandutí. Repito, 0994 44 10 20. Y hoy vamos a conocer más qué pasó con Artigas. Y justamente una de las batallas militares que marcó su destino, creo yo que como nosotros analizamos mucho estos temas militares, por favor, no llamen por teléfono al WhatsApp de la radio, no llamen, escriban, porque hacen una interferencia. Entonces, yo no puedo contestar llamadas tampoco al aire, estamos en vivo, recuerden eso, gente. Entonces, solamente voy a leer los mensajes. Todos los que quieran entonces participar, me tienen que escribir ya, ahora. Bueno, pero antes de entrar a lo que vendría a ser la biografía de Artigas y lo que fue la batalla militar de Las Tunas, yo estoy muy preocupada como profesional de la historia por todo lo que está aconteciendo en las redes sociales con relación a gente aficionada que hace contenidos históricos. ¿Qué pasa con esto? Y en particular la gente de TikTok, ¿verdad? Hay mucha gente que no es historiador y está compartiendo contenidos, por ejemplo, el acta de Salinares, el acta de bautismo de Francisco Solano López, supuestamente un plan de inteligencia de la guerra de la Triple Alianza. Gente, tengan muchísimo cuidado, porque todo
todo ese acervo documental no está peritado. Es decir, eso se adquirió de forma ilegítima del Brasil, se adquirió del mercado negro del Brasil. Son documentos que están falsificados. ¿Y qué pasa con eso? ¿Verdad? Todo el mundo empieza a tener un auge así por la historia. Alguien quiere destacar en TikTok o en las redes sociales y bueno, se tira de cabeza a la historia, pero lo que están haciendo es se están estrellando mal y están haciendo un daño tremendo con la información que están lanzando porque la gente cree en esas cosas. Entonces, por favor, gente, vamos a respetar nuestra historia nacional y mucho cuidado con la gente que se larga a hacer contenidos históricos y que no son profesionales de las ciencias históricas, ¿verdad? A mí por lo menos me preocupa muchísimo eso que se está consumiendo tanto hoy en día en las redes sociales. Bueno, les digo, les insto otra vez a todos mis seguidores que escriban al WhatsApp de la radio. Bueno, iniciamos. Justamente ahí televisión, tenemos una imagen de José Gervasio Artigas. Tenemos otra donde él está con su uniforme militar, ¿verdad? Él nació un 19 de junio, justamente de 1764. Como en el mes de junio yo estuve con muchos programas aquí, no tuve un tiempo de reflexionar sobre Artigas, entonces me pareció adecuado más todavía que tenemos el apoyo de estos libros, ¿verdad? Para todos los oyentes del Estridor de las Armas que quieran tener este libro en su biblioteca, porque yo ya lo estuve mirando, estuve hojeando, realmente es un trabajo muy interesante del señor Aparicio Ojeda Ibarrola, que es digno de leerse. Bueno, entonces Artigas nació un 19 de junio, pero el año 1764 en la ciudad de Montevideo, que entonces creo que formaba parte en el 1764 el virreinato del Perú. Bueno, todo lo que vendría a ser en ese momento donde estábamos bajo el dominio español. Fue hijo del militar Martín José Artigas Carrasco, su madre, la señora Francisca Antonia Pascual. Dice, este matrimonio del señor Martín y de la señora Francisca tuvieron 6 hijos, de los cuales Artigas era el tercer hijo de este matrimonio. Eso está en el documento, en el folio 209, justamente, de la Catedral de Montevideo. Bueno, su abuelo también, una persona importante porque habían sido uno de los primeros pobladores, el señor Juan Antonio Artigas, su abuela Ignacia Carrasco, bueno, los primeros pobladores de la ciudad inmigraron desde Zaragoza. Formaban parte, según los biógrafos de Artigas, él formaba parte de una familia muy adinerada, que tenían era una de las familias más acaudaladas justamente de Montevideo. Su padre era propietario de campos y fue el primer capitán de milicias que desempeñó el cargo de oficial real. ¿Por qué es importante conocer Artigas? Justamente ayer tuve la ocasión de encontrarme con mi profesor de la carrera de Historia, el doctor Hugo Mendoza, que también de paso es general en honrosa situación de retiro. Estábamos hablando de los trabajos que los dos estamos realizando, ¿verdad? Yo le decía, bueno, estoy haciendo un trabajo relacionado al doctor Francia. Voy a escribir sobre las mentiras más grandes que se han difundido sobre la figura del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, con las aclaraciones correspondientes, porque aquí todo lo que nosotros conocemos está dentro del marco de la historiografía, lo pronuncio bien, liberal porteña. Eso es lo que nosotros consumimos como paraguayos. Es decir, nosotros no sabemos nuestra historia real. Imagínense eso, si se nos bajó tanto la línea luego de perder la guerra, la Triple Alianza, que los enemigos no solamente nos robaron territorio, sino también nos robaron nuestro derecho a conocer nuestra historia y a desarrollar nuestra propia cultura. Bueno, entonces ahí se empieza a falsificar, se empieza a hacer esos famosos crímenes de lesa patria que yo digo que es cuando vos le difamás a figuras históricas, le agregás a la narrativa cosas que jamás hizo,
o directamente ocultás las cosas buenas que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le convenía a un sector político. Es más, hasta hoy en día la historia se tiene que cuidar mucho, no de la política, porque la historia está relacionada con la política, con la economía, está relacionado con un montón de ciencias, ¿verdad? Pero aquí en Paraguay tenemos este problema partidario, que es lo que causa ese daño de decir, ay, bueno, vos sos de tal partido, vamos a escribir mal de tu referente. Ah, vos sos de tal partido, vamos a escribir mal sobre tu referente. Y ahí no se saca nada bueno, ¿verdad? Por eso es importante volver a revisar nuestra historia, volver a mirarla y decir, bueno, hasta acá es cierto y a partir de este punto o se agregó o se ocultó, ¿verdad? Bueno, entonces con el tema de Artigas, que le estaba diciendo, ¿verdad? Estábamos hablando del asilo político y efectivamente yo tengo una hipótesis que se está comprobando cada vez más de acuerdo a los materiales que voy adquiriendo, las informaciones también que mis colegas en Argentina y en Uruguay me están pasando. Sí, evidentemente Artigas es como que al verse en una encerrona después de esta batalla militar que yo les voy a ir explicando, se vio la necesidad de pedir este auxilio al doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Y ojo, ojo que Artigas en su momento, ¿verdad?, se confabuló con Cabañas, ¿verdad?, para, es decir, para ofrecerle la cabeza del doctor Francia en bandeja de plata y que Cabañas y Yegros y los Yegros sean los que gobiernen el Paraguay. Ese fue uno de los ofrecimientos en un momento determinado de Artigas. Por supuesto que en el momento en que el doctor Francia le ofrece el asilo político, Francia no sabía de estas tramas que Artigas tenía por detrás con hombres que evidentemente estaban afectados económicamente por el gobierno del doctor Francia y que se estaban confabulando para ver la forma de sacarlo rapidito del poder, como se dice, ¿verdad? El doctor Francia desconocía este tema, pero obviamente nada queda, ninguna mentira queda tapada por tanto tiempo y Francia llegó a conocer la verdad de esta situación con relación a Artigas, pero Artigas también le brindó mucha información muy importante al doctor Francia. De hecho, Francia no se reunía personalmente con Artigas, sino tenía un intermediario, un secretario de apellido Martínez, que es el que se sentaba a conferenciar con Artigas, este secretario del doctor Francia, y le traía la información. Cuando Francia muere en 1840, y luego de un tiempo de acomodamiento político, podríamos decir, ¿verdad?, que tuvimos algunos triunviratos que no surgieron hasta que el consulado Mariano Roque Alonso y Carlos Antonio López establecen, vamos a decir, un equilibrio político en el Paraguay. Es como que Artigas viene hacia la casa de Carlos Antonio López y también le brinda información importante a don Carlos. Nosotros sabemos que Artigas muere allá por el año 1850 aquí en Paraguay y tenemos que tratar de conectar su vida, sus luchas, porque las tuvo Artigas, ¿verdad?, y cómo es que llega al Paraguay, ¿verdad?, en qué circunstancia, porque hay investigadores que hacen un paralelismo entre Artigas y el Mariscal López, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, yo estoy de acuerdo en que tenían prácticamente los mismos enemigos. Artigas, por un lado, le tenía a los portugueses, bueno, que luego sabemos el imperio del Brasil, heredero de los lusos, ¿verdad? Y por el otro lado, los porteños. Obviamente que a López le tocó exactamente luchar contra estas ambiciones de nuestros vecinos, pero lamentablemente a nosotros tuvimos el impacto más grande de estos intereses geopolíticos que siempre se manejaron justamente en la región del Río de la Plata y por supuesto este avance imparable del Brasil, ¿verdad?
Bueno, entonces nosotros tenemos que conocer también este aspecto que está muy relacionado a nuestra historia. Bueno, Artigas pasó, para hacerlo más cercano a nosotros, ¿verdad? Sus primeros años, le gustaba mucho a él estar en la chacra, y eso que él tenía una formación, unos estudios, justamente con sacerdotes franciscanos, pero él quiso tender más por la vida de campo, relacionarse más, aprender más sobre eso, ¿verdad? Por más, como le digo, el convento de San Bernardino, ahí está, el convento de San Bernardino, ahí estaban estos padres franciscanos que se dedicaban a enseñarles y tuvo una educación muy buena, Artigas, ¿verdad? Y bueno, pero según su biógrafo, Nicolás, en las memorias de Nicolás de Bedia, que prefirió, como le estaba diciendo, dedicarse más hacia la vida de campo, se fue a una de las propiedades de su familia, ¿verdad? Eh, y bueno, una suerte de estancia, mencionan ellos, en el Sauce, y ahí que es como que se relacionó más con los gauchos y que se hizo muy ágil en el manejo de las armas y por supuesto un jinete fabuloso. Todos hablan eh, de esa habilidad que tenía Artigas con el caballo, ¿verdad? Y en nuestro país, acá hace poco, creo que fue el año pasado, a ver si no me equivoco, que un grupo justamente de unos 20 jinetes uruguayos partieron de la Plaza Independencia de Montevideo, donde reposan en un mausoleo los restos de este prócer uruguayo, y con rumbo aquí a Asunción del Paraguay, en una travesía aproximadamente de más de 1000 kilómetros que emprendieron estos jinetes con el objetivo, por supuesto, de celebrarlo, Artigas, y también de estar participando en el centenario de la Escuela Artigas de Asunción. Nosotros no tenemos algunas imágenes en internet de lo que es la Escuela Artigas de Asunción. Bueno, sabemos que están en la entrada mismo del jardín botánico. Aproximadamente, Artigas vivió en Paraguay unas 3 décadas, aproximadamente unos 30 años, hasta su muerte en el año 1850. A pesar de sus luchas, a pesar de los sueños que tenía Artigas, ¿verdad? Él no pudo ver, como se dice, una independencia plena del Uruguay, bueno, por esta persecución política que él sufre, por este asilo, por este resguardo que él tuvo en Paraguay. Bueno, y esto, y vamos a decir que el momento de la debacle de su liderazgo se da a partir del año 1820. Y bueno, Artigas, dicen otros investigadores, estuve mirando lo que se escribió aquí también por el lado paraguayo, uno de mis colegas, Eric Caballero, estuvo escribiendo que Artigas en un principio, me pareció un dato muy importante, estuvo alojado en el convento de la Merced y luego fue confinado a la villa de San Isidro de Curuguatú. Estamos en contacto telefónico, Blanca, con el doctor Ojeda. Bueno, justamente yo te pasé también una imagen de él, ¿verdad? Para poner en televisión. Doctor Ojeda, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, doctora. Placer de saludarle. Estoy a sus órdenes. Doctor querido, este libro sobre Artigas y el Paraguay escribió tu padre, ¿verdad? Así mismo. Mi padre era Aparicio Ojeda Ibarrola. Usted ya dio una cátedra de todo lo que puede decir el libro, ¿verdad? Sin embargo, creo que es oportuno mencionar que él era un exalumno del Colegio San José y ahí se formó, su mentor fue el padre Miguel Rigual, Sí. que era un betarramita del grupo de los sanjosianos, digamos, que después fue a Buenos Aires a Adrogué, a
una especie de seminario, era hacer sus cursos superiores, y se dedicó siempre a la docencia y, en fin, le gustaba la poesía. Después pasó a estudiar al Uruguay y, mejor dicho, pasó a vivir. Y estuvo como 20 años allá. Y ahí se interesó por la vida de Artigas, de la historia y la relación de Artigas con el Paraguay. Le interesaba mucho. Tal es así que Sí. Estuvo escribiendo mucho y dejó una obra inédita. Entonces, en su lecho de muerte prácticamente, yo le dije: papá, quédate tranquilo, este libro se va a editar y se va a publicar. Y esa es un poquito la historia de este libro. Y ahora tuvimos la suerte de tener las condiciones y está hoy en día editado y publicado y a disposición de toda la gente. Qué maravilla, querido doctor Eladio Ojeda, que hayas hecho ese último paso, ¿verdad?, para honrar este trabajo de investigación de tu padre, el señor Aparicio Ojeda Ibarrola. Estoy mostrando otra vez el libro, ¿verdad? Y quiero agradecerte en el aire, aquí en este programa en vivo, que nos hayas hecho llegar estos ejemplares para los oyentes del Estridor de las Armas. Y realmente, doctor, estuve mirando y es una obra bastante completa, ¿verdad? Justamente donde se puede mirar los precedentes, la evolución política de Artigas, cómo Artigas llega al Paraguay, cuáles fueron sus vínculos, que es un pasaje de nuestra historia que muy poco se profundiza, que muy poco se habla. Lo máximo que se suelen recordar en algunos libros es el asilo político, ¿verdad? Y eso se estudia, inclusive estuve en unas conferencias en la Facultad de Derecho de la UNA, ¿verdad? Pero esta investigación realmente va un poco más allá del asilo político. Por eso es que recomiendo estos episodios históricos de Artigas y el Paraguay. ¿Alguna cosa que recuerdes de tu padre, que te haya contado alguna experiencia en su trabajo de investigación en el Uruguay, doctor? Sí, hablamos mucho del tema de Artigas con él, ¿verdad? Yo realmente no soy un historiador, apenas soy un aficionado, un relator más bien de las cosas que me contaba mi padre y de lo que se ve en el libro. De todos modos, creo que es muy interesante la historia de Artigas y su relacionamiento con el Paraguay, porque hay algunas situaciones que causan, por decir, cierta curiosidad, ¿verdad? Tal es así la relación de Artigas con el doctor Francia. Así mismo. Usted le estuvo describiendo una parte de esa faceta. Sin embargo, el que estaba relacionado con Artigas realmente, y era amigo de Artigas, cuentan que es Fulgencio Yegros. Sí, así mismo. Fulgencio Yegros. Tal es así que el hijo de Fulgencio Yegros lo visitaba acá en la Quinta Iraí. Pero vino Artigas al Paraguay, ya después de todo su historia guerrera, digamos, y de su última derrota, que fue, creo que en Tacuarembó. Y realmente fue en Las Tunas. Justamente voy a hablar de esa batalla militar que se enfrentó con su mano derecha, que era Francisco Ramírez, que le traicionó, ¿verdad? Francisco Ramírez. Voy a estar explicando todo eso, doctor. Acá el tema que tenemos que, creo que considerar, es el paralelismo que él trata de establecer entre lo que fue Artigas, que, como bien dijeron, nació en 1764, algo así, y el Mariscal López, porque ambos tuvieron la misma desgracia. Ambos tuvieron la contra de los lusitanos, los brasileros, y de los porteños, ¿verdad? Entonces,
a quien no tenemos que olvidar es a Fructuoso Rivera, que Así mismo. fue puesto en la presidencia del Uruguay y fue el que aprobó la participación de Uruguay en la guerra de la Triple Alianza. Ese es un capítulo también que no debemos recordar. Pero ¿por dónde pasa el tema de la resistencia a lo que llaman, ¿cómo se llama? Francia y Artigas tuvieron una relación compleja, porque Artigas pretendía una república federal sudamericana y Paraguay defendía el criterio de la independencia absoluta de cualquier poder extranjero. Claro, Español, y más bien hablaba el Paraguay, se hablaba en otros términos, hablaba más bien de una confederación, ¿verdad? Por lo menos sí. Francia hablaba de una confederación, Sí. que vamos a explicar cuál es la diferencia de una confederación y una federación, ¿verdad? Sí. Y por supuesto que tenían miradas diferentes, ¿verdad? En lo que vendría a ser el ámbito político, por eso es que Francia no quería, como decía en propias palabras el doctor, Francia no quería meterse en querellas extrañas, no quería que la gente lo considerase un entrometido y no quería, él estaba acá para proteger el Paraguay. Claro, y tuvimos el primer consulado de Yerba y Francia, y el doctor Francia solicita una reunión del Congreso, dice que en el 30 de septiembre de 1813, para demostrar a la Argentina el desprendimiento de todo tutelaje extranjero y declara solemnemente su independencia. Se cambia el nombre de la provincia por República del Paraguay. Así es. Se adoptan las banderas y escudos nacionales. Creo que fue así. Tuvimos un reglamento, ¿verdad? La República de Paraguay tuvo un reglamento y sí, dejamos de ser provincia-república, pero luego tuvimos ya en otro consulado ya el tema del himno nacional, los símbolos nacionales, pero eso ya fue ya en el periodo de don Carlos Antonio López. Doctor, para cerrar esta entrevista, justamente estuve mirando los títulos que las personas van a poder leer en el libro: La provincia oriental integrante de la Liga Federal. Luego se hace un breve repaso por la historia política también del Paraguay, las instrucciones del año 13. Es decir, acá tenemos realmente unos aportes muy interesantes. El gobierno artiguista, los impulsos culturales. Por eso es que estaba mencionando, doctor, el periódico Oriental, también la imprenta, que este libro tiene datos que quizás aquí en Paraguay no profundizamos mucho. Por eso es importante realmente que este libro de tu padre, Aparicio Ojeda Ibarrola, pueda llegar a mucha gente. Doctor querido, te agradezco que hayas hecho llegar estos ejemplares, que nos atiendas, ¿verdad? Y que nos expliques cómo surge este libro de Artigas y el Paraguay. Muchísimas gracias, querido doctor. Doctora, un segundo. Hay ciertas curiosidades que despiertan también el libro y que hablan de la señora Melchora Cuenca. Melchora Cuenca fue la compañera de Artigas por un tiempo cuando estuvo en Paraguay. Y tuvieron un hijo que se llamaba Santiago, que no tuvo mucho protagonismo en Paraguay. Asimismo, tenía una compañera en Uruguay que se llamaba Isabel Velázquez, y con ella tuvo 3 hijos, y el más importante era José María Artigas, que también era militar y vino a visitarle a su papá, trató de llevarlo, pero se negó él. Yo agradezco esta oportunidad, doctora, y te felicito, pero superlativamente, por esta oportunidad y por otro aspecto que a mí y a todos nos llama la atención, que sos una patriota que defendés a nuestros héroes, que combatís a los que quieren denigrar al Mariscal López y a todo lo que signifique nuestra, ¿cómo diría?, nuestro paraguayismo, ¿verdad? Y sabemos de dónde viene eso. Así Hay gente mismo. que se va a Brasil a estudiar
a estudiar historia y después viene a querer darnos historia sobre el Mariscal López. Así es, Muchas querido. gracias, doctora. Disculpe. No, por favor. Muchísimas gracias. Así, a las órdenes. Un saludo, un abrazo enorme, querido doctor Eladio Ojeda. Así estuvo con nosotros el doctor Eladio Ojeda compartiendo este trabajo de investigación realizado por su padre en el Uruguay, ¿verdad? Bueno, Sergio, podemos ir a una breve pausa y enseguida seguimos aquí hablando, pero ya desde el punto de vista militar, de esta batalla que le dio la vuelta y cambió el destino de Artigas y dio paso a su vida aquí en el Paraguay. Continental actualizó su app para que todos los paraguayos tengamos un POS en Contimóvil y seamos libres de cobrar lo que queramos, cuando queramos. Así como el Dr. Juan, que activó su POS 100% digital y sin salir de su consultorio. Y mirá la Rodri, anfitrión del tercer tiempo, que se liberó de los después de transfiero, porque ahora cobra al instante y con todas las tarjetas. Descarga ya Contimóvil, la primera app del país con la que podés cobrar y pagar. ¿Y vos? ¿Qué esperas para liberarte? Continental, sos grande, tu banco también. Una mirada más allá de lo que uno simplemente puede ver. Un espacio donde los temas tienen su lugar. Un tiempo de encuentro para el análisis. Casa Abierta, con Alejandra Acosta y la dirección de Gloria Rubín. Casa Abierta, de 15 a 18 horas, por Ñandutí y todas sus plataformas. ¿Sos fanático del deporte? Los domingos tienen nombre propio. La Gran Jugada. Cada domingo de 14 a 16 horas. Wilson González, Ángel Elian, Nico Sosa, Marcelo Orué. Prepárate para 2 horas de información, emoción y análisis deportivo como nunca antes. Por Ñandutí 1020 AM, Ñandutí TV y en todas nuestras plataformas digitales. La Gran Jugada. Ahora Ñandutí va con vos a todos lados. Con nuestra nueva aplicación tenés las noticias, entrevistas y toda nuestra programación siempre a mano. Ya disponible en Apple Store y Google Play. Descargala gratis y lleva la información que necesites donde sea que estés. Tu primera fuente de información a un solo clic. Volvemos. Bueno, estamos de vuelta, ¿sí o no? Ya no sé más, estoy toda confundida acá. Acuérdense que soy historiadora, gente. Bueno, estamos de vuelta y dice, quiero participar del sorteo del libro. Ramón Mujica, Super Ramón, ya estás anotado. Alfredo Ferreira. Bueno, Alfredo, tenés que enviar tus 3 últimos números, si no, no podés participar. Manuel Berni, hola Manuel, querido, ¿cómo estás? 249, excelente programa. Miguel Franco, está muy bien. Luego, a ver quién me escribió, quiero participar del libro Artigas. Gregorio Silvero también, muy bien Gregorio, está todo. Después me escribió el fanático de Blanca que me envió su foto. Sí, yo abro el mensaje como si fuese que es para mí y me encuentro con la foto de Blanqui ahí. Bueno, Felipe Recalde también por el libro de Artigas. Felipe, querido, sí, ya están anotadísimos. Bueno, vamos a continuar. Me dicen, profe, vení por Capiatá a hacerte piercing. Me van a regalar piercing, gente. Imagínense, me voy a Capiatá a hacerme piercing. El próximo sábado vengo con alguno, por supuesto. Voy a estar por Capiatá. Yo escucho música de fondo. Vamos a sacar, por favor, porque necesito concentrarme para seguir hablando de Artigas. Hoy están con todos acá en la gente de televisión, ¿eh? Bueno, tenemos que saber entonces que Artigas, nos habíamos quedado antes de la entrevista con el doctor Ojeda, que vivió aproximadamente en Paraguay unas 3 décadas. Y los cónsules Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso le habían dado a Artigas
la libertad de volver al Uruguay, es decir, tenía esa potestad de regresar si él quería a su país. Y bueno, él ya de una edad bastante avanzada, anciano, rechaza una comitiva enviada inclusive por el propio gobierno uruguayo, ¿verdad? Que le enviaron una comitiva, bueno, diciendo que si fuera conveniente a la República del Paraguay saldría, pero que no volvería a Uruguay, sino que se quedaría en Corrientes. No quería saber Artigas de volver al Uruguay, se quedaría en Corrientes. Artigas de edad avanzada hizo ya toda su vida en el Paraguay, entonces no regresó a su país. Muere un 23 de septiembre del año 1850 en Asunción a la edad de 86 años. Imagínense eso, gente, ¿verdad? Y en 1855 fueron repatriados sus restos a Montevideo. Bueno, ¿qué les parece si hablamos de su perfil militar? Y de una de estas batallas, es decir, él tuvo varias, ¿verdad? Luchó por esta libertad de España, por esta libertad de los portugueses que le estaban siempre encima al Uruguay, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar de este sangriento cruce militar en las afueras del Paraná, que es conocido dentro de la historiografía como la Batalla de las Tunas. Blanqui, yo te envié unas imágenes que tiene, por ejemplo, un plano, tiene también una suerte de pirámide truncada. Ahí vemos, ¿verdad? Tenemos el plano. Voy a explicar sobre ese plano. Y hoy en día, para recordar lo que fue la Batalla de las Tunas, como que tienen ahí una suerte de pirámide truncada, chiquita, ¿verdad? Pero que recuerda el punto exacto de este enfrentamiento. ¿Quién era Francisco Ramírez? Francisco Ramírez, señoras y señores, era nada más y nada menos que la mano derecha de Artigas. Y que por supuesto luego fue el hombre de confianza de los porteños. Hay que aclarar bien, de los porteños. Tanto así que, ¿recuerdan ustedes que en el año 1820 el doctor Francia, aquí en Asunción, descubre una enorme conspiración que consistía en matarlo, en asesinarlo primero al doctor Francia, hacer una suerte de purga política, matar a todos sus secretarios, a toda la gente que estaban dentro del entorno político del doctor Francia? Y quienes realizan esta conspiración: Fulgencio Yegros, por supuesto, Pedro Juan Caballero y otros próceres, hoy en día conocido como próceres, porque ni siquiera prócer es una referencia nacional, es una referencia nuestra, sino es un concepto adoptado, sacado, copiado del Río de la Plata, ¿verdad? Para enseñarnos a nosotros quiénes eran los próceres, ¿verdad? Pero realmente en la época de independencia, podríamos decir, el doctor Francia siempre se expresó con los términos de nuestra revolución, ¿verdad? El doctor Francia se consideraba a sí mismo y a los demás como revolucionarios, no como próceres, ¿verdad? Bueno, pero esas son las cosas, las bajadas de línea por haber perdido la guerra de la Triple Alianza y que otros escriban la historia del Paraguay. Y eso es lo que tenemos que luchar y eso es lo que tenemos que tratar de sacar siempre a flote, la verdad de nuestra historia. Bueno, Francisco Ramírez estuvo también confabulado con Yegros, con Caballero, para realizar esta purga política, ¿verdad? Y asesinarlo al doctor Francia en el año 1820. Pero vamos a empezar de que Francisco Ramírez ya traicionó, por supuesto, a Artigas, ¿verdad? Me gusta mucho a mí estudiar los encuentros bélicos, los militares, aunque la batalla de las Tunas, para interpretación militar, es una contienda chica. Vamos a hacer, ahí tenemos el plano, fue una contienda chica en términos militares, pero, ojo gente, este pero anulativo siempre es muy importante.
con relación a la parte estratégica. Es decir, la parte estratégica no solamente es, no implica la parte táctica, no hay que confundir, ¿verdad? La parte táctica es lo que hicieron y en esta batalla, por supuesto, que se impuso las fuerzas de Francisco Ramírez, ¿verdad? Pero la parte estratégica, esta concepción de la batalla de las Tunas, ¿verdad? Es como que se empiezan a organizar estas luchas intestinas desde 1820 a 1861 en Argentina, llegando, podemos extender, hacer una línea inclusive, ¿verdad? Por un lado ponemos para analizar militarmente a la batalla de las Tunas hasta lo que vendría a ser Pavón, ¿verdad? Y mirar un poco las consecuencias políticas y la semejanza y de los objetivos de todas estas luchas, ¿verdad? En la Argentina. Podríamos hablar de que, inclusive, sin equivocarme mucho, creo que esta batalla marca este inicio de esta puja por el poder de unitarios y federales, ¿verdad? Justamente en ese mapa que está localizado, ocurre esto en el año 1820 entre las fuerzas de Gervasio Artigas, general Artigas, y las tropas de su antiguo aliado Francisco, que es más conocido como Pancho Ramírez. Entrerriano él. Este combate marca esta ruptura definitiva entre ambos líderes federales del Río de la Plata, tanto así que en 1820 recuerdo una nota que Francisco Ramírez le hace llegar al doctor Francia y le dice: dame vos la cabeza, Artigas, deja de devolvernos a nosotros, porque Francia básicamente lo protege al darle el asilo político, entregarnos a Artigas y nosotros vamos a darte a cambio armas y prometemos nunca más que vos durante tu gobierno no vas a tener problemas en el tema de la navegación y el transporte de tus mercaderías. Le quiso comprar Ramírez al doctor Francia, una locura gigantesca esto, de verdad. Y por supuesto que Francia le dejó en visto en nuestros términos actuales, ¿verdad? Ni le contestó, ¿verdad? Y eso ocasionó una ira tremenda en Francisco Ramírez, que empezó a justamente a juntar a guaraníes, a todos los que querían luchar, ¿verdad?, para derrocarle al doctor Francia. Fue realmente una locura, muy convulsionado el año 1820, donde estaba, por supuesto, Ramírez. Y Ramírez también tenía un ayudante, Cáceres, que, bueno, yo creo que Cáceres fue el que detonó la ejecución luego en el mes de julio de 1821 de Fulgencio Yegros, ¿verdad? Porque, bueno, es decir, siempre hay una inteligencia de Estado, caen las comunicaciones y el doctor Francia, con el control férreo que ejercía en las fronteras, bueno, cayeron las cartas de los conspiradores, ¿verdad? Bueno, volviendo a la batalla de las Tunas, esto tuvo su lugar en una zona denominada de las Tunas, actual provincia de Entre Ríos, Argentina, y se desarrolló entre los arroyos de las Tunas y la zona del río Gualeguay. Y eso es lo que nosotros estamos teniendo en pantalla en ese plano. Por un lado, Artigas era líder de la Liga Federal, una alianza de provincias básicamente que resistía tanto por un lado el centralismo de los porteños y por el otro lado hacia el este a los portugueses, ¿verdad? Él tenía estos dos frentes. En 1820 sabemos perfectamente que los portugueses invaden la banda oriental, actual Uruguay, para que se entienda, ocuparon Montevideo y Artigas se enfrentó en ese momento también a Buenos Aires como a Portugal, y los aliados se empezaron a alejar y se empezaron a separar de Artigas. Ramírez y Estanislao López, justamente, uno caudillo de Entre Ríos y el otro de Santa Fe, bueno, Artigas sintió que estos hombres que en un momento lucharon por una causa similar, luego lo traicionan, ¿verdad? Entonces,
Después de esto, Artigas específicamente con el Tratado de Pilar. El Tratado de Pilar fue, en términos políticos, le dieron realce a las figuras de Ramírez y de López, Estanislao López, y es como que Artigas no existe, ¿verdad? Políticamente era como dejarle de lado a Artigas, y por supuesto que Artigas sintió eso como una traición de estos hombres que estaban allegados a él y decían, ustedes lo que quisieron hacer es fortalecer sus propios intereses, fortalecer sus propias posiciones, y dejaron de lado la lucha en contra de lo que los unía, ¿verdad? De esos principios, de esos ideales. Artigas vio el Tratado de Pilar como una atracción, le declaró la guerra a sus antiguos aliados. Es así que Artigas cruza el río Uruguay para ir a enfrentarse con Ramírez. Bueno, y imagínense que Artigas le comenta al secretario, el doctor Francia a Martínez, ¿verdad?, que justamente Ramírez, al convertirse en el hombre de confianza de Buenos Aires, que ellos iban a enviar un ejército al Paraguay para derrocar al doctor Francia. Entonces, todo este tema que se nos suele enseñar mal sobre la conspiración de 1820, donde supuestamente el doctor Francia, en un arranque de ira, y los pobrecitos, pero Juan Caballero y pobrecito Anga Fulgencio Yegros, que fueron víctimas del doctor Francia, así se nos enseña, pero eso está mal, señores. Es decir, no vamos a desmeritar los aportes de Pedro Juan Caballero, no podemos desmeritar justamente para separarnos, para adquirir nuestra autonomía de España, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que estos hombres no estén inclinados a otro sector político, y estaban inclinados al porteñismo, y eso es innegable. Y Francia era una suerte de absolutista que decía, no, nosotros ni España ni nuestros vecinos sofocantes del puerto, ninguno de los dos, solos nosotros acá, ¿verdad? Y eso nos gustaba, y por supuesto que en la política existe la conspiración. ¿Existe política? Existe conspiraciones. Eso es así, ¿verdad? Entonces, si se pasó a las ejecuciones en 1821, es porque el doctor Francia descubrió, ¿verdad? No solamente la conspiración para asesinarla a él en 1820, donde el derecho de esa época ya le habilitaba al doctor Francia a ejecutar a estas personas por traición a la patria según las leyes de Castilla, las leyes españolas, la séptima partida que estaba imperante en el Paraguay, que regía en el Paraguay, pero se los ejecuta casi un año después, en julio del 21. ¿Por qué? Porque Francia recibe la información, no tan solo de Artigas, sino también tomaron unas cartas que se enviaron Francisco Ramírez, su ayudante Cáceres, hacia Yegros, hacia Caballero, que estaban presos, pero había muchos conspiradores sueltos que hacían llegar la información. Cayó esa información en manos de Francia de que se venía un ejército para traer una guerra al Paraguay. Dijémonos de joder, dijo el doctor Francia, se vinieron las ejecuciones. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros sabemos una partecita nada más de la conspiración de 1820, pero no sabemos la otra parte. Entonces, por eso es importante profundizar nuestra historia. En las Tunas, ¿verdad?, en esta zona que está aquí en el plano, derrotaron las fuerzas de Ramírez. Ramírez tenía algo así como 1.500 hombres. Y él conocía bien el terreno, obviamente, Entre Ríos, él era de Entre Ríos, ¿verdad? Y con una caballería, de donde la caballería y la artillería se lució en esta batalla. Sin embargo, tenemos que ver que Artigas fue un poco desorganizado. Eso en términos militares tenemos que decir esta situación. Fue un poco desorganizado con sus fuerzas. Muchos de sus hombres ya estaban medio cansados de luchar con los portugueses. Después lo propio que pasó en el Uruguay, después de venir otra vez a Entre Ríos, así, estaba bastante desorganizado sus fuerzas. Y bueno, debilitado, algunos inclusive analistas militares dicen, no, pero Artigas no es que estaba debilitado, sino que estaba mal armado
también, y fue superado numéricamente por Francisco Ramírez. Y bueno, entonces esta batalla en las Tunas, en la zona de las Tunas, marca, ¿verdad?, este quiebre final del poder militar de Artigas en el litoral argentino. Entonces, tras esta derrota en la batalla de las Tunas, Artigas se exilia en Paraguay aproximadamente en agosto de 1820, aunque muchos libros dicen que fue realmente en septiembre, bueno, en agosto, donde fue recibido por el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, que lo mantuvo vigilado, ¿verdad? Pero por supuesto le dio todo para que tenga una vida digna, acorde inclusive a su jerarquía y a sus méritos militares y políticos, ¿verdad? El doctor Francia, vamos a decir, nunca lo denigró, nunca lo humilló, inclusive después de otorgarle el asilo, cuando se entera, ¿verdad?, que el propio Artigas estuvo conspirando con Cabañas y a través de Cabañas llegar esta información a los yegros, él aún así mantuvo este resguardo por la vida de este hombre que en algún tiempo determinado no tenía problemas en cortarle la cabeza al doctor Francia. Ramírez, en un momento antes de la batalla de las Tunas, él había justamente ya consolidado su poder en Entre Ríos, pero tenemos que saber que Ramírez tampoco pudo gozar mucho de este poder consolidado que adquiere al derrotar a Artigas, porque muere en el año 1821. Bueno, tenemos mucho que hablar. Gracias, Blanqui, querida. Voy a nombrar libros. Hoy vamos a sortear 2 libros de Artigas. El libro 1, Artigas y el Paraguay, es para Felipe Recalde, con terminación de número 532. Y el libro sobre Artigas también para Marta Mora, 571. Repito, Felipe Recalde, 532, y la señora Marta Mora, 571. Tienen tiempo de venir a buscar estos libros de lunes a viernes en horario de oficina en la recepción de Ñandutí. Yo el próximo sábado, como siempre digo, llego a mi programa y encuentro que los libros no se retiraron. Como tengo mucha audiencia, bueno, voy a sortear de nuevo los libros, porque este material, esta investigación del señor Aparicio G. Rivarola, tenemos que leer todo. Bueno, acá dice, bueno, se va a quedar David Acosta, se va a quedar con los libros si es que no vienen a buscar. Bueno, queridos, tenemos que continuar. Nos encontramos, Ñandutí viene acá enseguida, continuamos con la programación de Ñandutí y nosotros nos encontramos para seguir analizando nuestra historia y seguir diciendo, che, acá nos mintieron. ¿Por qué hicieron eso? ¿Cuáles son los intereses geopolíticos de tanta mentira? Para eso está el estridor de las armas, por Ñandutí. Nos encontramos. Chao, gracias por la compañía.